asistir y de nosotros. El SEA mantendrá deshabilitadas las cámaras y el micrófono de los participantes durante toda la presentación. Este webinar será ofrecido por José Álvarez Cabán. Es innovador tecnológico, un desarrollador de apps, software gratuito y videojuegos para estudiantes ciegos, podcaster, investigador y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, de cursos de tecnología asistiva. Ha ofrecido cursos de tecnología accesible a nivel graduado como profesor visitante en la Universidad de Massachusetts, en el recinto de Boston, así como talleres de accesibilidad digital en la Universidad de Panamá, México, República Dominicana y España. Fue promotor de la creación de la Ley 229, que garantiza la accesibilidad de las páginas web de las agencias gubernamentales de Puerto Rico, y ha ofrecido asistencia técnica en la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico en la implementación del sistema de voto telefónico. Antes de comenzar con el webinar, queremos preguntarle al profesor si quisiera que las preguntas se fuesen haciendo a medida que se vaya desarrollando el evento, o las tenemos hasta el final. Pues diga, no, prefiero que sea al final, porque de esa manera, pues quizás la persona que tenga una pregunta en un momento dado, durante el desarrollo de la charla, pues quizás la pueda aclarar y preferiría al final. Correcto. Sí, sin más preámbulos, le damos paso al webinar. Voy a compartir pantalla. Por favor, entonces necesito que me valide que tanto mi cámara me esté pudiendo ver y también el contenido de mi presentación. Así que denme un minuto en lo que comparto mi pantalla para la presentación de PowerPoint y las demostraciones que voy a estar dándole. Valídame, por favor, que se esté viendo Sí, la. sí, le confirmo No, que no, estamos viendo cámara y pantalla. perfecto. Y no está escuchando mi lector de pantalla, ¿verdad? No, no, no se No, escucha, ¿verdad? no, No, no se perfecto. escucha. Sí, sí, porque lo tengo para que yo tenerlo y leerlo en braille. Y luego al final sí voy a activar el audio porque voy a dar unas demostraciones de unas diferentes demostraciones. Ahí sí voy a necesitar el audio, pero eso entonces lo hago otra vez al final. Bueno, pues usted, profesor, usted me indica cuándo puedo comenzar. Ya puede comenzar, todo suyo. Bueno, pues muy buenos días a todos y agradecido de estar aquí en esta presentación que es muy especial para mí como persona ciega, el poder estar celebrando los 200 años de la invención del braille. Y durante el desarrollo de esta charla voy a estar hablando un poquito sobre la historia del braille, sobre el desarrollo del braille en Puerto Rico y también sobre la integración de la tecnología y el braille. Así que espero que les guste y puedan disfrutar esta charla tan importante y tan relevante como lo es el braille para todos nosotros, las personas ciegas. Vamos a comenzar primero con la historia. Y es importante la historia porque de esta manera podemos todavía hoy día valorar y reconocer la importancia del braille para las personas ciegas. Vamos a remontarnos a finales de los años 1700, cuando en Francia había unas personas ciegas
que estaban en la calle y ellos estaban tocando unos instrumentos que estaban rotos y las personas pasaban por el lado y se reían y se mofaban de ella y le tiraban dinero, monedas. Y era una estampa bastante común en esa época hacia las personas ciegas. Un educador francés pasó por esa área y al ver ese grupo de personas ciegas, donde la gente se reía y le tiraba dinero, decidió hacer lo que se considera como una de las primeras escuelas para estudiantes ciegos en el mundo. Ese educador se llamó Valentin Huy y esa escuela se fundó en Francia en el 1784. Esta escuela tenía una característica y era que hasta ese momento las personas ciegas recibían si acaso, una educación informal, o sea, totalmente basada en audio, que se lo leían, y en su escuela, Valentín Hugo lo que hizo es que comenzó a integrar materiales para que las personas ciegas pudieran leer con su tacto. Pero él lo que hizo fue unas adaptaciones del alfabeto romano. El alfabeto romano, las formas del alfabeto romano es el alfabeto que usted aprende de manera visual, que la O es un cerito y la L es un palito hacia abajo. Cada letra tiene una forma en particular. Y esas letras de esas formas él las empezó a hacer con unas bases, unas plantillas en madera o en hierro, y lo que hacía era la forma de la letra del alfabeto romano a relieve. Y de esa manera complementaba con la educación del audio para los estudiantes ciegos que iban a esa escuela. Sin embargo, ese método no resultó ser exitoso. Eran muy grandes los textos cuando se pasaban. Era muy lento el proceso de que una persona ciega pudiera tocar y pudiera identificar la letra y luego pudiera continuar hacia la otra letra y luego pudiera tener una comprensión lectora. Pero fue un avance donde ya se comenzó a pensar que las personas ciegas podían recibir una educación formal. En el 1822, un general retirado del ejército de Francia, se llama Charles Barbier, visita la escuela de Huy, de Valentin Huy, y le comparte un código que él había desarrollado de comunicación nocturna basada en puntos para los soldados. Ese código se le conoció como estenografía y realmente no eran letras, eran la unión de diferentes puntos. Pues 3 puntos tenían un significado, quizás esperar una instrucción. 4 puntos pues significaba que se movían un soldado de una estación a otra estación y se le conocía como el sistema de lectura nocturna. Y él pensó que siendo una escuela para estudiantes ciegos, al ser un sistema de comunicación táctil, pudiera ser de beneficio. En esa escuela había un jovencito que nació en Francia en el 1809, Louis Braille, y ese jovencito quedó ciego muy temprano en su edad, entre los 3 5 años, él queda ciego. El papá era artesano y él jugando con eh, un punzón de los que su papá utilizaba, pues perforó uno de sus ojos y al poco tiempo tuvo una infección y por los 2 ojos quedó totalmente ciego. Ese jovencito, Luis Braille, va a la escuela de Valentin Huy y cuando Charles Barbier le deja esa combinación de puntos de lo que se conoce como la sonografía, la lectura nocturna que utilizaban los soldados, entonces él lo toma y se iba a su casa y en unos 2 años logró desarrollar un sistema donde fuera un abecedario para lectura y la escritura del sistema Braille. Luis Braille, en el 1824, entre el 1824 y 1825,
por eso es que estamos cumpliendo 200 años de su invención, presenta su sistema y se lo presenta a los maestros de su escuela, de la escuela de Valentín Huy. Sin embargo, este sistema tuvo mucha resistencia y no tuvo una aceptación por los maestros de la escuela. Primero, porque ellos creían que la persona ciega tenía que aprender leyendo tocando la misma forma del alfabeto romano y no unos puntos. Y segundo, porque lo había hecho una persona ciega, no ellos, que ellos eran los expertos en determinar cómo una persona ciega se educaba. Sin embargo, Luis Braille comenzó a darle su sistema a los otros compañeros ciegos y los otros compañeros ciegos comenzaron a leer, lo comenzaron a aprender y comenzaron a tener comprensión lectora muy rápidamente. Además de que por medio de una especie de regla que se dividía en dos partes, se le conoce como la regleta, y en el medio tenía muchos rotitos, huequitos perforados, una persona ciega con un punzón, con un estilete, podía también escribir. Así que con este sistema la persona ciega podía leer y también podía escribir. El éxito que tuvo el braille con las personas ciegas se puede explicar ya que el tamaño de esos puntos braille va justo a la yema del dedo, como se lee el braille, y ahí hay un nervio que tiene una conexión directa con el cerebro. Por lo tanto, cuando una persona que ve lee cualquier texto, lo que está viendo es la forma de la letra, pues un cerito es la O y un palito hacia abajo es la L, y si tú le pones un puntito arriba de ese palito es la I minúscula, y eso es un proceso de codificación y decodificación que pasa por el cerebro de manera visual y hay comprensión lectora. Con el braille es exactamente lo mismo. La persona ciega puede codificar la forma de la letra, es un puntito, los puntitos, las combinaciones correspondientes, y su cerebro puede codificar y decodificar y luego puede tener una comprensión. El braille se siguió expandiendo, pero de manera clandestina, porque no era un sistema que había sido aprobado por los educadores, que como les comenté en un principio, pues ellos entendían que eran los que tenían el conocimiento para decirle a la persona ciega que cómo ellos tenían que educarse. Luis Braille en el 1829 entonces presenta formalmente unos libros de texto, su código musical, también él era músico, y el braille comenzó a seguir teniendo aceptación. Siguió expandiéndose por diferentes partes del mundo gracias a misioneros que hacían trabajos voluntarios en la escuela en Francia y lo siguieron llevando entonces a sus países. Siempre había una constante, cada vez que una persona ciega se le explicaba y aprendía el sistema braille, era el que utilizaba. Luis Braille muere en 1852, muere muy joven. Para esa época, pues la expectativa de vida en sus 40 era poca, también tenía otras condiciones de salud. Y cuando él muere en el 1952, no sabía, él murió sin que Francia adoptara el braille como el método oficial para la lectura y escritura de las personas ciegas. A mediados de los 1840, eh, la escuela, Valentín Huy, la escuela, sí aceptó el braille, pero en el 1854 fue que Francia fue el primer país que reconoció el braille como el sistema de lectura y escritura de las personas ciegas. En Estados Unidos, le comento un poco de Estados Unidos y termino ahora con Puerto Rico. Es importante Estados Unidos por la relación que tiene Puerto Rico con Estados Unidos. Para el 1832 se fundaron las primeras dos escuelas de estudiantes ciegos,
La Perkins School for the Blind, probablemente a ustedes les resulte muy familiar porque fue la escuela donde asistió Helen Keller, y también el New York Institute for the Blind, y ese también fue para esa misma época. No fue sino hasta el 1860 que llega el braille a enseñarse en una escuela en los Estados Unidos, que fue la Missouri School for the Blind, la escuela para estudiantes ciegos en Missouri. Sin embargo, para esa época, todavía el braille no era el sistema oficial de lectura en los Estados Unidos. En los Estados Unidos habían varios sistemas de lectura y escritura, de lectura táctil. Estaba el Boston Line Type, donde se imprimieron libros en Boston Line Type, y está el New York Point. O sea que se conocía como la guerra de los puntos. Pero al final el braille fue el que predominó y el que triunfó. No fue sino a principios de los 1900, entre 1909 y 1912, que Estados Unidos adopta el braille como el sistema oficial de lectura y escritura para las personas ciegas. Fíjate lo importante de la historia, porque el braille es una persona ciega, un jovencito ciego a los 15 años que lo desarrolla, se basó en el sistema de lectura nocturna de Charles Babbage, pero él fue el que lo desarrolló, creo el abecedario y todas las demás puntuaciones y demás. Y el por qué todavía hoy día sigue vigente, pero por qué el braille pudo triunfar con todas esas retos y adversidades, y cada vez llegaban más países y cada país se lo reconocía como el sistema de lectura y escritura para las personas ciegas. Pues precisamente porque fue la primera vez, una vez el braille se inventó, que una persona ciega pudo leer y escribir de manera independiente. Las personas ciegas antes del sistema braille solamente podían acceder a la información de manera oral. No se educaban formalmente. Una persona ciega iba a una institución y era una institución médica. No se le veía un potencial de educación que pudiera emplearse y que pudiera ser productivo a la sociedad. Y por eso es la importancia del braille. Y por eso, 200 años después, sigue vigente. Y durante mi presentación, yo le voy entonces a estar presentando cómo la tecnología se ha integrado al braille. Voy a ir a hablarle un poquito sobre el braille y Puerto Rico, la historia del braille y Puerto Rico. Ya vimos una visión general. En Puerto Rico el braille se comenzó, la primera escuela que se creó en Puerto Rico para enseñar braille, la hizo Loaiza Cordero. Loaiza Cordero fue una maestra ciega, le hablo un poquito sobre su historia ahora, y fue en el 1919 en Ponce. Loaiza Cordero es una historia muy interesante. Ella no nació siendo ciega, inclusive ella es del primer grupo que se graduó de la Universidad de Puerto Rico. Así que cuando ustedes visiten la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, aquí en la Facultad de Educación donde me encuentro, pueden ir al Anfiteatro 1. Y en Anfiteatro 1, en la parte inicial de ese anfiteatro, está lo que se conoce como el Café Galería. Y ahí hay varios cuadros de diferentes personalidades que han estudiado en nuestra facultad. Y uno de ellos es de Loaiza Cordero. Ella estuvo en la primera clase graduanda de la Universidad de Puerto Rico. Ella posteriormente queda ciega y por unas condiciones que tenía, cuando queda ciega, por medio de una beca que le provee y arregló la legislatura de Puerto Rico, va a estudiar más o menos en el 1917 al Perkins School for the Blind en Massachusetts, la misma escuela donde estudió Helen Keller, y ahí aprendió el braille y la orientación y movilidad, las diferentes destrezas
necesarias para que una persona ciega pueda ser independiente. Por eso cuando regresa a Puerto Rico en el 1919, comienza a dar clases en Ponce, ella nació en Yauco, y la historia, entonces, hacer una búsqueda de la historia, podemos determinar que fue la primera escuela entonces donde se enseñó braille a estudiantes ciegos en Puerto Rico. Luego de eso, la legislatura asigna unos fondos en la década de los 1920 y se establece una escuela donde ella va a dar clase y luego al final lo dirige hasta su muerte en los 1940, y esa escuela se llama el Instituto Loaiza Cordero. Esa escuela se convirtió en la escuela para estudiantes ciegos en Puerto Rico. Era una escuela residencial, como era la norma en esa época en los Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, que significa que el estudiante iba y se tenía que quedar allí toda la semana tomando sus cursos y regresaba los fines de semana a su casa. Y esa escuela fue la escuela exclusivamente, la única escuela que había para estudiantes ciegos en Puerto Rico hasta la década de los 90. En el 1998, esa escuela cambió y se convirtió entonces en una escuela donde estudiaban estudiantes ciegos y estudiantes que no eran ciegos, así que se practicó lo que se conoce como la inclusión a la inversa. Hoy día, y esto respondiendo a unas legislaciones que promovían una inclusión educativa, hoy día esa escuela todavía existe, tiene estudiantes ciegos, pero la mayoría de los estudiantes ya no son ciegos. Hoy en día un estudiante ciego en Puerto Rico va a la escuela que le queda más cercana de su casa y va un maestro itinerante, un maestro que se educa para enseñarle braille, enseñarle a caminar con un bastón, las destrezas de vida independiente para un estudiante ciego, y ese maestro es el que lo va y lo visita en esa escuela porque en Puerto Rico se promueve una inclusión educativa. Así que hoy día así es que funciona nuestro sistema educativo y cómo nuestros estudiantes aprenden braille en las escuelas. Así que fíjate que ya pasé esta primera etapa de la historia, pero fíjate lo importante, ya que el protagonista del sistema Braille comenzó siendo un estudiante ciego en Francia, y en Puerto Rico quien lo trajo y quien fundó esa escuela también fue una persona ciega. Les menciono que es importante también reconocer que las leyes han ayudado mucho y han adelantado mucho. Aquí en Puerto Rico hay una ley que es la ley 240, que establece que el braille es el método para que los estudiantes ciegos se alfabeticen en las escuelas. Esa es una ley local. En Puerto Rico también hay leyes federales, rigen las leyes federales y las locales, y en la ley federal está la ley IDEA, ¿verdad? Según enmendada, y en esa ley se establece que el método para alfabetizar a un estudiante ciego es el braille, a menos que no se demuestre lo contrario. Pero lo que está en el PEI, en el Plan Educativo Individualizado, que es lo que va a un estudiante ciego cuando se va, un estudiante ciego total, cuando se va a alfabetizar, es el braille. Y así lo establecen leyes federales y leyes locales. También es importante, ¿verdad?, reconocer que en estas leyes y en el movimiento del braille han habido organizaciones de personas ciegas en Puerto Rico. Esta ley fue promovida por la Federación Nacional de Ciegos, la NFB, y tuvo una gran participación para que se pudiera aprobar. Y hay otras organizaciones de personas ciegas en Puerto Rico que también dan clases de braille y apoyan. Fíjate que siempre la persona ciega ha sido protagonista para buscar esa alfabetización de los estudiantes ciegos. Es importante, aquí le estoy presentando en la diapositiva, ustedes verán tres letras, APH, y APH es una institución sin fines de lucro en los Estados Unidos, American Printing House, muy antigua, se creó para allá, para los 1870, y el Congreso de los Estados Unidos le asignó dinero para que ellos pudieran imprimir libros en braille y también pudieran desarrollar diferentes
equipos y diferentes materiales educativos para los estudiantes ciegos. Tiene una gran importancia en Puerto Rico porque en 1978 se llega a la APH a Puerto Rico, pero se establece lo que se conoce como el sistema de cuota. Por lo tanto, al Congreso de los Estados Unidos asignar un dinero a la APH y Puerto Rico formar parte ya de esa cuota, el Departamento de Educación de Puerto Rico recibe un dinero donde puede adquirir los diferentes equipos de que hay mucha tecnología braille que le voy a estar demostrando durante la presentación a los estudiantes ciegos y que los maestros pueden utilizar, y ese equipo no tiene un costo como tal porque se subvenciona por esos fondos federales por medio de la APH. Por eso es que es tan importante la APH en la educación de los estudiantes ciegos, porque ese estudiante ciego puede entonces obtener diferentes tecnologías sin que tenga un costo a ese estudiante como tal. Vamos a comenzar por lo básico. La celda braille, esos puntitos que usted puede observar, son 6 puntitos de filas y columnas y usted se puede tocar, ¿verdad? Es un sistema que se hizo para la persona ciega, que se pueda táctil, que lo pueda leer con su dedo, pero todo en esos 6 puntitos, las diferentes combinaciones, se pueden hacer las diferentes letras, los diferentes signos, puntuaciones. Así que esa es la base. Eso se le conoce como la celda braille. Y cada carácter tiene una celda. ¿Ve? Si usted escribe un nombre, vamos a poner que escribimos hola, pues va a tener 4 celdas braille, ¿verdad? Uno para la H, uno para la O, uno para la L y uno para la A. Así que esa es la base del braille, es su celda. Y el estudiante tendría que aprender las diferentes combinaciones. Por ejemplo, la A pues sería el punto 1, la B el punto 1, 2 y así sucesivamente. Y eso es lo que le enseña el maestro para que el estudiante vaya practicando. Vamos a hacer una pequeña dinámica con ustedes. Vamos a ir a una página web que hemos desarrollado en uno de los cursos el curso que enseña Braille acá en la Facultad de Educación, y desarrollamos una herramienta con los estudiantes. Constantemente le voy a estar hablando de este curso y las aportaciones que han hecho los estudiantes para nuestros estudiantes ciegos en el Departamento de Educación y para Puerto Rico. Voy a ir a una página web, ahí ustedes las tienen, se llama tecnobraille.com. Yo también voy a ir acá, voy a minimizar un momentito la presentación, más le voy a dar escape y voy entonces a minimizar. Voy a ir al navegador y vamos a escribir esa dirección, www.tecnobraille.com. Deja volver que... Ahí lo tenemos. Y este portal, que me gustaría que lo exploren, porque está totalmente diseñado para apoyar la educación de los estudiantes ciegos con el braille en Puerto Rico, y tiene muchas secciones, pero quiero que vayan a una en particular. Quiero que las visiten todas y al final les voy a mostrar otra que quiero que visiten, pero Aprende Braille. Cuando vas a la sección de Aprende Braille, vas a tener un pequeño tutorial interactivo y usted podría escoger una letra, un signo, un número. Por ejemplo, vamos a buscar la A. Ahí está la A. Y si usted lo presiona, ahí le presentaría cómo se representa la A tanto en la celda braille como se escribe en la maquinilla Perkin, que le voy a estar hablando más adelante. Inclusive tiene audio que también, si lo está haciendo con un estudiante ciego o si usted lo quiere hacer
en su carácter personal, que le exhorto que todos ustedes aprendan braille. Es un código que tan pronto ustedes lo conozcan, se van a enamorar del mismo. Y ahí también le puede decir la combinación de puntos también en audio como tal. Así que ahí tienen una herramienta que pueden y una ganancia que tienen de esta presentación, que ya se llevan esa herramienta donde esa curiosidad que usted pudiera tener por aprender cómo se escriben las diferentes letras o signos o números del braille, en este caso en español, lo tienen y lo pueden utilizar con una herramienta interactiva. Luego al final vuelvo a esta página a mostrarles otra sección de mi interés, pero esta página se está utilizando actualmente en el Departamento de Educación, los maestros de los estudiantes ciegos, con diferentes recursos, principalmente una parte de las herramientas, que al final también les voy a mostrar varias que hemos desarrollado, y también la referencia para la tecnología braille. Voy a regresar otra vez a la presentación. Así que ya conocieron cómo es esa celda y tienen una herramienta para que puedan explorarla. Por lo tanto, cuando un niño ciego va a la escuela, ese proceso se llama su alfabetización braille. Y para la alfabetización braille hay varios puntos importantes que debemos seguir. Hay que primero enseñarle a trabajar con el apresto al braille. Y el apresto al braille es que hay que exponer a ese niño ciego a diferentes texturas, hay que desarrollar su tacto. Si hoy día usted toca cualquier impresión braille, a usted no le va a hacer sentido. Usted va a pensar que eso es un disparate, esos son unos puntos que usted no puede entender. Pero ese niño se le va desarrollando el tacto para que pueda ir discriminando y para que pueda ir sintiendo la forma. Y luego cuando se le comienzan a enseñar los puntos, que uno primero empieza con puntos más grandes hasta que llegue al tamaño real, cuando ese niño toca esos puntos, el cerebro le está diciendo, tú estás leyendo. En el caso de ustedes, como no han pasado por el apresto al braille, ni han pasado por ese adiestramiento de aprender la celda y demás, a ustedes no le hace sentido. Pero sí, a nuestros estudiantes ciegos se capacita para que puedan entonces leer y escribir el braille. Por lo tanto, domina la celda braille, luego va a la lectura y escritura, y al final se conoce la instrucción braille, y eso es que en todas sus clases se integran los diferentes materiales y ya ese niño puede utilizar el braille durante su escuela, durante sus materiales educativos. Eso es lo que se conoce como la alfabetización braille y la instrucción braille. En el proceso del apresto al braille, ahí en la diapositiva le estoy mostrando una imagen de una celda. Vieron que es tamaño bien grande, no el normal, porque de esa manera el niño va discriminando y va sintiendo diferentes texturas. Inclusive tiene colores con alto contraste porque tenemos estudiantes con baja visión que tienen condiciones progresivas, van perdiendo su visión, su vista, y se le enseña también, ese es otro de los estudiantes, que se le enseña braille para que cuando pierda su vista, ojalá que nunca la pierda, pero de perderla, esté preparado y sepa leer y escribir en braille, o sea, esté alfabetizado. Por lo tanto, no podemos esperar que él pierda su vista para comenzar a enseñarle, hay que enseñarle desde ya. Y fíjate que ese material es creado en el curso que nosotros damos, el 4037, que es braille, acá en la Facultad de Educación, y parte de los trabajos que desarrollan los estudiantes durante el curso es empezar desde el apresto al braille, es crear esos mismos materiales. Así que esa iniciativa y esa creatividad es
fundamental en el maestro cuando estás aprendiendo braille. La APH también hizo un acuerdo con la compañía Lego y ya también hay unos Lego que están en braille. Todo maestro en Puerto Rico, maestro de estudiantes ciegos, va al Departamento de Educación, solicita su set de Lego Braille y se le va a dar libre de costo porque ya le dije que APH es esta organización que apoya los materiales educativos para los estudiantes ciegos. Así que es una manera espectacular. ¿Por qué? Porque es una manera divertida, donde ese estudiante todavía está tocando la forma y está jugando, pero está aprendiendo la forma de las letras. Y la A es un puntito, y la B es uno, dos. O sea, esa celda también lo puede hacer comenzando a jugar con los Legos. Luego, al estudiante se lleva a lo que es la escritura braille tradicional. ¿Cómo se hace eso? Primero utilizando una regleta. La regleta, le explico ahorita, es algo muy similar a como Louis Braille desarrolló el braille ya hace 200 años atrás, donde es como una regla donde se puede dividir en dos partes y se introduce el papel, se cierra y utilizando un estilete o un punzón se escribe, se perforan las diferentes combinaciones de los puntos. Ahora bien, tiene una característica particular. Tienes que escribir de derecha a izquierda porque cuando tú perforas el papel, cuando viras, pues sacas el papel que lo perforaste, se puede leer correctamente de izquierda a derecha. Así que si la B es el punto 1, 2, bajo la celda, cuando lo estés escribiendo sería el equivalente al 4, 5, aunque se seguiría siendo el 1, 2 porque se conoce como el efecto espejo. Y ese es una manera donde se trabaja a ese estudiante ciego para que pase por esa experiencia y también pueda dominar y conocer cómo utilizar la regleta. Más adelante va a utilizar otra tecnología o maquinilla braille, pero siempre es bueno que lo conozca porque en algún momento también para escribir alguna nota corta o demás le pudiera ser de utilidad. Además, yo soy creyente de que siempre es bueno conocer, porque nunca descartemos. Es mejor yo tener ese conocimiento y lo utilizo cuando así lo entienda necesario. Luego pasamos a la maquinilla Perkins. Esta maquinilla se llama así maquinilla Perkins porque fue en la escuela Perkins School for the Blind, la que le comenté en Massachusetts, la que asistió Helen Keller, que en el 1951 un ingeniero, David Abraham, la Perkins School for the Blind le asignó a que diseñara una maquinilla para la escritura de braille. Habían muchos modelos anteriores, pero este es exactamente el que tenemos hoy. El mismo modelo que tenemos hoy es este que se diseñó en el 1951. Y ahí pues tiene las teclas para escribir, la barra espaciadora, poder bajar el papel o poder echar para atrás eh, el martillito que va perforando los puntos. Así que esta ha sido muy, muy de gran utilidad porque permitió entonces en las escuelas que los estudiantes ciegos pudieran escribir de una manera mucho más rápida el braille. Uno comienza con ese estudiante en el proceso, fíjate que entonces comienza en papel, estamos perforando el papel, ya sea con la regleta o con la maquinilla, pues comienza escribiendo el abecedario. Ahí tienen unas tarjetitas InDescartes que también hacen los estudiantes del curso ED 4037, es parte de los trabajos que ellos hacen como parte del curso y eso es lo primero, y así el estudiante va a ir, ¿verdad? Sintiendo ya las letras en papel, en su tamaño real, hasta que luego lo llevas a la lectura y escritura con diferentes lecturas de las diferentes materias. Ahora bien, es importante esto. Hay diferentes tipos de braille. El braille no es un idioma, el braille es un código.
Y quiero que tengan eso bien claro, no es un idioma, es un código y nosotros aquí en Puerto Rico le enseñamos a nuestros estudiantes ciegos el braille en español. Y también le tenemos que enseñar el braille en inglés. El braille en español que enseñamos en Puerto Rico es el literal, significa letra a letra, mientras que el braille en inglés, el que se utiliza en la actualidad, es el UEB, Unified English Braille. Este tiene un modo literal, pero también tiene un modo de las contracciones. Son como unas abreviaturas. En el braille en español, escribo José, Jose con acento, todo el abecedario, toda puntuación tiene una asignación de puntos en el braille. También antes de José tendría que escribir el signo de mayúscula para entonces yo saber que la próxima letra es mayúscula. O si voy a escribir un número, pues también utilizo el signo de número y luego, pues de la letra A a la J sería del 1 y la J sería el 0, pues el número 1 sería el signo de número y la A. Y ahí doy espacio y eso sería el 1. O sea, hay unas reglas en particulares. En inglés le menciono que es interesante porque el inglés, se utiliza el inglés unificado. Para los años 1990, los países que su primer idioma es el inglés, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, Canadá, eh, ellos determinaron utilizar un solo código de braille. ¿Por qué? Porque como les comenté, que el braille es un código, no un idioma, el braille en español que se usa ahora mismo en España no es el mismo que se usa en México. Muchas cosas son iguales, pero generalmente las letras son iguales, igual que en español e inglés, las letras son iguales, usamos el alfabeto romano, pero en algunas puntuaciones cambian los puntos. Mientras que en el inglés antes eso sucedía así. En Inglaterra se escribían los puntos de una manera, en Estados Unidos de otra manera, en Nueva Zelanda de otra manera. Y al unificarse, Estados Unidos fue el último país de ese bloque que lo aceptó. A partir del 4 de enero del 2016 ya se utiliza el braille unificado. Así que en todos los países que hablan inglés como su primer idioma a nivel mundial, se usa el mismo braille y eso ha facilitado el intercambio de los materiales que se producen en un país, se pueden llevar al otro país como tal. Aquí en Puerto Rico, los idiomas oficiales que se enseñan en nuestras escuelas, los idiomas oficiales de Puerto Rico es el español y el inglés, y en Puerto Rico enseñamos el inglés, enseñamos como segundo idioma en las escuelas públicas, inclusive hay escuelas que todo lo hacen en inglés, y por lo tanto se tiene que enseñar también el inglés a nuestros estudiantes ciegos. Hay también un braille matemático, un código para las matemáticas y un código para la música, que es el Braille Music. Hablo ahora del código matemático. El braille matemático, actualmente en los Estados Unidos, por ende en Puerto Rico, hay dos códigos activos. Está el Unified English Braille, el que le acabo de comentar, que fue el UEB, que es ese código unificado que incluye el aspecto matemático, ¿verdad? Para las ciencias y demás. Y está el código matemático Nemeth. Nemeth fue inventado por el doctor Abraham Nemeth. Él fue un estudiante ciego que cuando estaba haciendo su doctorado en el 1946 inventó este código para él finalizar hacer su doctorado en física. Así que vemos otra constante de que este código matemático lo inventó una persona ciega. Así que ambos códigos matemáticos se utilizan en la actualidad en los Estados Unidos. En Estados Unidos varía de estado en estado, pero aquí en Puerto Rico. Vamos entonces a ver ahora más allá del salón. Le he mostrado la historia braille, le he mostrado su base, que es la celda, cómo el estudiante ciego lo va aprendiendo, cómo entonces que él lo escribe. Y ahora vamos a ver al braille más allá del salón. Lo podemos ver inclusive más allá del papel. El braille es mucho más que se le imprima un libro en braille a un estudiante ciego para que lo utilice en su escuela. Y vamos a ver el alcance, algunos ejemplos de ese alcance del braille más allá del salón.
Esta diapositiva le estoy mostrando unas cartas, unas barajas adaptadas en braille. También fueron hechas por los estudiantes del curso de EDES 40 y 37, el que damos aquí. Ese curso, otro de los proyectos que los estudiantes hacen, adaptar juegos de mesa en braille. Entonces, fíjate que lo llevamos al área de recreación. Ya no es solamente un área educativa. Y qué mejor jugar. Yo me acuerdo cuando mi niña, mi hija Ámbar, ya hoy universitaria, pero cuando más pequeña nosotros pasamos horas largas jugando juegos. Ella ve, ¿verdad? Yo soy la persona ciega y jugamos cartas y nos pasábamos jugando cartas todo el tiempo. Mi recuerdo donde más jugué carta yo con mi hija fue cuando pasó el huracán María, donde no había luz, donde no teníamos acceso a la tecnología. Durante todo el día nos pasábamos jugando cartas y yo, al tenerlas adaptadas en braille, lo podía hacer. Así que ahí puedes ver un uso del braille práctico más allá de algo, del salón de clases, más allá de algo educativo. Aquí le estoy mostrando en esta diapositiva una de las oficinas, de las puertas de las oficinas en la biblioteca José M. Lázaro, la biblioteca principal acá de nuestro recinto, en UPR Río Piedra. Y en el curso EDES 4037, además de adaptar las barajas, también tuvimos un proyecto y comenzamos a crear la señalización, los labels para utilizamos la biblioteca Lázaro, lo hemos hecho en otras facultades y cada vez que viene el curso, cada vez que llegue el curso, vamos a seguir seleccionando otras facultades para ir marcando las puertas. Fíjate que ese es otro uso. Yo voy a una oficina y estoy buscando un número en particular o estoy buscando el nombre de esa oficina en particular y yo podría entonces tocar en el área de la puerta, justo en la manejilla donde vas a abrir la puerta. En esa área es que tiene que estar, por ley, el nivel donde se coloque la rotulación en braille para entonces tú poder leerlo. Ahí ves un uso súper práctico. Si yo sé braille, también podría identificar esas salones y esas áreas donde iría. En Puerto Rico, pues, la ley ADA establece de que sí, las diferentes eh, edificios y diferentes lugares tengan señalizados en braille los diferentes puertas. Otro uso práctico en un elevador que yo uso aquí ahora en la Facultad de Educación, cuando vengo acá a mi oficina, pues, me monto en el elevador. Yo antes usaba nada más que la escalera, pero tuve un accidente en el tobillo y ahora utilizo mucho más frecuente el elevador, principalmente si está lloviendo. La escalera está súper mojada y yo me monto y de inmediato voy al panel, identifico el piso. Yo estoy en el cuarto piso, identifico el piso número 4 y ahí está marcado el número 4 en braille y lo marco. Así que muchas veces yo entro y hay estudiantes o profesores y, ¿para qué piso va? Para el 4, ya se marcó. Pero en muchísimas ocasiones entro y no hay nadie. Y yo sencillamente entro y de manera independiente, como sé braille, puedo marcarlo. Ahí vemos otro uso práctico del braille fuera del salón, más allá del papel. Vamos entonces ahora a la parte final de mi presentación. Y la parte final de mi presentación es, en el 2025, hoy, la educación del estudiante ciego y cómo se integra la tecnología. La tecnología, que es algo que es de uso común para todos nosotros en todas las áreas, incluyendo el área educativa, pues también cómo lo hacemos con los estudiantes ciegos. Así que aquí le voy a dar varias demostraciones. Lo primero que le voy a mostrar es una aplicación que se llama el Braille Boss. La pueden ir y buscar, ya sea en iPhone o Android. Así que ya le di Tecnobraille y ahora le estoy dando otra app totalmente gratuita para que la busquen y ahí trabaja en dos modos. Voy a hacer algo bien rapidito ahora, porque ahora sí voy a necesitar el audio. Así que voy a salir un momentito de de mi presentación y necesito que me den un minutito para
volver a compartir. Y ahora sí se debe estar escuchando mi audio. Rápido. Sí, es el mío. Yo le voy a poner ahora, deja de ponerle la voz una más natural. Esa es la voz que yo lo escucho. Opciones de NVDA. Lo tienen que escuchar mucho mejor. Seleccionar Sí, perfecto. sintetizador diálogo. Aceptar, cancelar Claro. botón. Aceptar Eso me botón. hace a mí mucho más lento, pero está bien porque Velocidad. Alzado tono. Desliz. Volumen. Cambio lo automático. importante es que ustedes puedan Indicar acceder a la cambios de información. indicar si el nivel de confiar en normal. Anunciar. Diccionario. Retraso. Porcentaje. Decir para utilizar modos. Aceptar botón. Bueno, y ya llegué. Pulsado. Bicentenario. Otra vez a la presentación de PowerPoint. Le voy a decir dejar dónde estoy. Bicentenario del Braille. Innovaciones tecnológicas en la educación. Diálogo. Más información sobre Bicentenario del Braille, barra de control de Bicentenario del Braille, Bicentenario del Braille, innovaciones tecnológicas en la educación, Bicentenario del Braille, innovaciones Bicentenario del Braille, Bicentenario del Braille, Bicentenario del Braille, innovaciones tecnológicas en la educación de los estudiantes. Paso de diapositiva, diapositiva 22, Braille VAS. Ok, ahí estoy en el Braille Bus. Volví a la presentación de PowerPoint y quiero que entonces vean una pequeña demostración de qué es lo que hace esta app. Esta app, que se la recomiendo a ustedes, trabaja en dos modos. Trabajamos con los niños ciegos. Primero, un modo fonético. Por ejemplo, si es la A, pues entonces él hace un sonido y lo asocia con una palabra. Y luego lo puedes cambiar el modo letra. En el modo letra, si es la A, te dice punto 1. Así que si quieren también explorar y aprender los diferentes puntos de las celdas, pueden usar esta app. Le voy a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. Paso de diapositiva. Duplicar Diapositiva pantalla, 20. botón. Braille voz. Braille Ahí estoy encabezado. presentando un pequeño video llegando al app. Braille watch Braille scan. Braille voz. Campo de Modo texto. fonético. Aprendamos los sonidos de las letras. A. Antonio. A. Hace el sonido A, como en abeja. Configuración. Vean los modos letras, deben ir a configuración. Configura home. Back. Botón. Configuración. Encabezado. Seleccione el idioma. Voy a seleccionar español e inglés, Seleccionar modo. pero lo tenemos en español. Seleccionar modo. Modo fonético. Selector. Permitir la recopilación de datos. Ayuda. Botón. Modo seleccionar modo. Modo fonético. Selector. Ajusta. Modo fonético. Modo de letra. 2 de 2. Español. Y ahora vamos a ver lo que sucede cuando marquen las letras. Home. En el modo de Back, letras. Botón. Home. Modo de Back. letra. A. Campo de Hagamos texto. letras. D. C. B grande. A. Antonio. Punto 1. B grande. Barcelona. Puntos 1, 2. Y ahí tenemos cómo funciona esa aplicación, que a los estudiantes ciegos les encanta cuando están en ese proceso de aprendizaje, así que les exhorto que la descarguen y también la traten. Y quiero que tengan esa voz, que se guarden esa voz que estuvo en esa aplicación, porque al final les voy a hablar un poquito más sobre ella. Paso de diapositiva. Diapositiva 23. Pali. Pali Picture foto del Tenemos también lo que se conoce como el Poli, también otro equipo de APH. Esa aplicación también es desarrollada de APH, por lo tanto es gratuita para todo el mundo. Y el Poli es una tecnología que integra la maquinilla, integra el braille ya de manera electrónica, una celda braille y también la regleta. También se utiliza con estudiantes ciegos en un principio para que puedan practicar. El braille es práctica, práctica, práctica y nuestro niño tiene que estar motivado para practicarlo y aprenderlo. Y aquí es otro ejemplo que utilizamos con la tecnología, con otro equipo
de APH, American Printing House. Paso de diapositiva. Diapositiva 24. Page Blaster. Page Blaster. Tenemos el Page Blaster, otro equipo de APH, y esta es una impresora braille. Fíjate que ya el maestro hoy día puede hacer un documento en Word en el salón y entonces utiliza un software transcriptor braille, que APH lo tiene gratuito, se llama el Braille Blaster, y con ese software lo envía a la impresora braille. Por lo tanto, ya no hay que estar transcribiendo con la maquinilla cuando estamos usando papel, sino podemos imprimir grandes cantidades de textos en braille y los maestros de los estudiantes ciegos tienen esta herramienta y la pueden utilizar y pueden apoyar la instrucción braille de su estudiante en el día a día en sus clases. Paso de diapositiva. Diapositiva 25. Kemilien 20. Kemilien 20 Picture foto del Kemilien 20. También APH ha desarrollado esta tecnología que se llama el Camaleón 20 y es una tecnología braille porque es un dispositivo que puede presentar, tiene las teclas para tú escribir con el teclado Perkins y abajo tiene una línea donde se presenta braille dinámico. ¿Qué significa? Que cuando tú vas escribiendo, esos puntitos van subiendo y bajando, es un sistema electrónico. Y con esta tecnología, él tiene dos modos, funciona en el modo de aplicación interna, tiene un editor donde el estudiante puede escribir las notas de sus clases, también tiene conexión USB, un profesor le puede dar un documento en Word y él lo podría entonces abrir y lo puede leer. También tiene una calculadora y puede tener acceso a biblioteca para libros en braille, pero también tiene un modo terminal. Y en el modo terminal, ¿qué podemos hacer con esta tecnología? Paso de diapositiva. Diapositiva 26. Kemilien 20 y el iPhone. Kemilien Lo 20 y el iPhone conectamos, Picture foto del Kemilien 20 frente al iPhone. lo conectamos a tecnologías típicas del mercado. En este caso, en la diapositiva, lo podemos conectar al iPhone. Y el iPhone tiene un lector de pantalla que se conoce como VoiceOver. Todo lo que salga en el iPhone, el estudiante lo puede ir leyendo en braille y también puede escribir. Puede ir a una página de internet y revisarla, puede ir a WhatsApp y escribir un mensaje o leerlo, puede leer un correo electrónico, puede enviar un correo electrónico. Todo lo que se haga en el iPhone, el estudiante lo puede controlar con este dispositivo. Así que es una maravilla y ahí ven la integración del braille y la tecnología, lo que les dije al principio. El braille más allá del papel y cómo hoy día sigue vigente para nuestros estudiantes ciegos. Paso de diapositiva. Diapositiva 27. Mantis. Hay otra tecnología bastante similar que se llama el Mantis. El Camaleón 20 tenía un teclado tipo Perkins y 20 celdas en su línea braille. El Mantis, la diferencia que tiene, funciona exactamente igual, pero la diferencia es que tiene un teclado tipo QWERTY. Es como el teclado de la computadora. Y la línea son 40 celdas. Tiene el doble de cantidad de lectura. Y lo mismo, lo puedes conectar a un iPhone, lo puedes conectar a diferentes tecnologías típicas del mercado, una tableta, un iPad, y también lo puedes conectar a una computadora. 28. Mantis y Windows. Mantis y Windows Picture foto del Mantis frente a una computadora con Windows. Inclusive es lo que yo estoy usando ahora mismo. Yo estoy utilizando el Mantis, lo tengo frente a mi computadora y yo estoy leyendo en braille la presentación mientras la iba leyendo. Fíjate que en un principio, ahora le puse el lector porque quiero que escuchen diferentes demostraciones, me faltan dos más por hacerle, pero yo toda esta presentación la he seguido leyendo en braille, inclusive la hice yo mismito con el lector de pantalla, pero con el Mantis todo me sale en braille con el lector de pantalla. Yo tengo NVDA en estos momentos, pero también puede ser el lector de pantalla iOS. Otro ejemplo de integración de braille y tecnología. Puedes usar Word, puedes ir al internet, todo lo que hagas en Windows, el lector de pantalla te lo reproduce en braille dinámico. Paso de diapositiva. Diapositiva 29. Mannerk. Mannerk Picture foto del Mannerk. Esta es la tecnología más reciente y más innovadora de APH.
se llama el Monarch. Y el Monarch rompió paradigma, porque hasta el momento las tecnologías que le mostré era una línea braille. El Monarch es una multilínea. Es una tableta donde presenta 10 líneas braille de 32 celdas cada uno. Por lo tanto, un libro, el estudiante lo puede leer página en página porque le va a presentar 10 líneas braille. ¿Por qué surge el Monarch? Bueno, hay una situación que sucede en Puerto Rico, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo donde el estudiante va a acceder a materiales impresos en braille. El imprimir en papel un libro en braille conlleva tiempo, se tiene que entregar con mucha anticipación a la imprenta, conlleva conocimiento, tiene que ser un transcriptor el que haga esas conversiones y conlleva dinero, porque la impresión braille es costosa, por eso que la acabo de expresar. Y el resultado que estábamos teniendo todos los agostos es que los estudiantes ciegos no tenían a tiempo sus libros impresos, por lo que les estoy mostrando, ¿verdad? Es un proceso que es complejo en Puerto Rico, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. APH entonces dice, bueno, vamos a pensar en una tecnología que en un futuro podamos resolver eso. Y por eso es el Monarch. Claro, esto se encuentra apenas saliendo de la etapa piloto y lo que queremos es que entonces el estudiante, cuando llegue en agosto, esos libros que ya están en un formato digital, los pueda abrir con esta tableta y los pueda leer. Pero para eso se tuvo que hacer algo adicional. Y es que además de presentar textos en braille, presenta gráficos a relieve. Por lo tanto, el Monarch, que es una maravilla, puede presentar textos en braille y gráficos a relieve a la misma vez. Y los estudiantes pueden acceder a los libros, pero también el Monarch, tú puedes acceder al internet, puedes leer emails, pues una tableta, e inclusive lo puedes conectar a una computadora y lo que esté en la computadora lo podrías también leer por el lector de pantalla NVDA o JAWS en estos momentos por Windows. Voy a presentarle un video para que ustedes vean cómo lo estamos, un proyecto que estamos en una investigación, que estamos aquí en la Universidad de Puerto Rico con el Observatorio de Arecibo, se llama como el Arecibo C3, lo que era el Observatorio de Arecibo, hoy día se ha convertido por una propuesta con NSF, National Science Foundation, en un lugar donde se capacita en el área de STEM, de ciencias y tecnología, y yo participo en el equipo de accesibilidad y estamos utilizando el Monarch y quiero que ustedes entonces puedan ver y escuchar el uso que le estamos dando en esta investigación, uno de los usos que le estamos dando en esta investigación al Monarch desde aquí, desde Puerto Rico. Representación de imágenes microscópicas en el Monarch. La visualización a través del microscopio es una experiencia visual que permite observar detalles imperceptibles a simple vista. El Monarch es un dispositivo de braille multilínea desarrollado por American Printing House, APH, que integra gráficos táctiles y braille en una pantalla de 10 líneas por 32 celdas. Su característica principal es la capacidad de mostrar gráficos táctiles, permitiendo a personas ciegas o con baja visión explorar diagramas, mapas, imágenes y otras representaciones visuales de manera detallada, junto con textos en braille, todo en un solo dispositivo. Con el uso de Monarch se pretende que personas ciegas puedan acceder a las observaciones microscópicas mediante representaciones táctiles, ofreciendo una nueva forma de experimentar lo que normalmente sería inaccesible. Para iniciar se toma una imagen de lo que se observa en el microscopio, con una tablet que se encuentra conectada a este, posteriormente se extrae dicha imagen en una memoria USB. Luego se introduce la memoria USB en el Monarch. En el video se observa tanto la representación de la imagen a través de puntos en el Monarch, así como una representación visual que se obtiene al proyectar la imagen del Monarch en un monitor. La imagen se puede acercar, de manera que se puedan explorar las imágenes con más detalle. En el Monarch se señalan las manchas del mosquito como espacios vacíos. En conclusión,
El Monarch abre posibilidades para hacer accesibles las observaciones microscópicas a todos. Finalizamos el video que tenía audiodescripción. ¡Qué maravilla! Fíjense las posibilidades de que en un microscopio, en una clase de alto contenido visual, como son clases de STEM, el Monarch también podrá permitir, y es lo que estamos trabajando en nuestra investigación, el que un estudiante ciego pueda entonces, con un microscopio digital, esa imagen que los demás visualmente, él percibirla de manera no visual por medio de esta tecnología que nos representa esa imagen a relieve. Así que ahí ven un uso donde lo llevamos a rompe paradigmas en que ese estudiante pueda entonces aspirar a clases de alto contenido visual. ¿Gracias a qué? A que sabe braille, tiene que saber braille. Y el estudiante que sabe braille no solamente lee papel, lo usa en su día a día, como le he dado ejemplo, ¿verdad? En el elevador, para identificar un número en una puerta, para jugar un juego de mesa, para muchas cosas en su diario vivir, pero también para la selección de una carrera que de alto contenido visual, pero gracias a que yo domino la destreza del braille, lo puedo utilizar. Un estudiante ciego con baja visión que no domina el braille no podría aspirar al uso de esta tecnología desde pequeño y poder entonces aspirar a estas carreras. Paso de diapositiva. Diapositiva 30. Educación interactiva. Educación interactiva, videojuegos que integran braille. Voy entonces a mostrarle ahora varios de los videojuegos que he desarrollado. Yo soy programador de diferentes software y apps y también he hecho videojuegos para apoyar el braille a nuestros estudiantes ciegos. Y en las direcciones que al final les voy a dar, ustedes pueden conseguir y pueden descargar varios de estos juegos. Paso de diapositiva. Diapositiva 31. Tiflo Derby. Tiflo Derby Picture Photo Chameleon y Tiflo Derby. Ese fue el más reciente que hice. Le voy a dar una demostración, dura 1 minuto. Y me puse a pensar cómo yo podía hacer para que un estudiante ciego en ese principio practique braille, le guste practicar leyendo, leyendo y leyendo. Pues tenemos la tecnología, ahí la fotografía presenta el camaleón conectado a la computadora y ahí está el videojuego y es un videojuego de carreras de caballos, pero el videojuego solamente va a tener los sonidos. El estudiante ciego va a tener que ir narrando la carrera por lo que le va presentando el braille dentro de la línea braille como tal. Así que tiene que leerlo obligatoriamente, pero como está jugando, él se va a divertir practicando. Voy a dar una pequeña demostración. Inicio ventana. Tiflo Baseball, Tiflo Huracán, Tiflo Derby 19 de... Es 1 minuto que dura la Main carrera. diálogo. Modo de voz a petición. Modo de voz desactivado. Modo de voz pitidos. Modo de voz hablar. Language. Vamos a ponerlo en español. Language menú diálogo. English. Español. Menú principal diálogo. List. Ahí estoy en menú principal. Comenzar juego. Vamos a darle comenzar juego. Seleccione modo braille diálogo. Lista. Palabras y números sin seleccionar. Y podemos seleccionar palabras y números. Palabras y números. 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 Nombres. O nombres. Vamos a poner palabras números, y números. Palabras y números. Que es lo más completo porque sale ambos. Pero si tienes un estudiante que solamente está en letras, pues le pones solamente los nombres de los caballos. O si solamente números, le pones los números. Seleccione su caballo diálogo. Y luego Lista. vamos a seleccionar el caballo. Sin seleccionar. Un dino. Un odino. Fíjate, hay nombres cortos de 4 letras. Lo que queremos es que él practique y tenga rapidez. Así que usted seleccione el caballo conmigo. Vamos a ver si al final usted ganó o perdió la carrera. La carrera dura 1 minutito nada más. 2 mega. 2 mega. 3 diva. Yo estoy leyendo aquí en mi línea braille también. Luego seguimos. 4 kilos. 3 diva. Tenemos a diva, la 3. 4 kilos. Y 4 kilos. Yo me voy con 3 diva. Con diva, que es la única yegua que hay en la carrera. Así que ustedes seleccione su caballo y nos vamos. Yo lo voy narrando la carrera. Comienza la carrera. Caribe Derby. Y aquí en la línea braille me dice comienza la carrera. Y
fíjate que se está representando visualmente y a la misma vez está y va el número 1 primero, luego va el 2, luego va el 4 y luego va el 3. Número 1 primero, no, ahora está el número 2 primero, luego, no, ahora el número 1. Hay una lucha ahí tremenda entre el 1 y el 2. Yo lo estoy leyendo en Toma braille. la primera curva. Aquí estamos entrando en la primera curva. Entonces está el primero, ¿ves? Ahora me dice los nombres. Me dice que primero está Dino, segundo está Mega, lo estoy leyendo en braille. Faltan 900 metros. Dino, me dice faltan 900 metros para terminar la carrera. Primero va Dino, ahora vuelve, hay una lucha tremenda. Ahora está Nai en la primera posición, pero ahora viene Dino otra vez está primero, segundo Nano, tercero Mega y Diva, que era la mía, está cuarto. Yo espero que venga, se está acabando el Faltan tiempo. 400 metros. Dice que faltan 400 Entran en la recta metros, final. así que ya estamos entrando en la recta final. Primero el 1, segundo el 2, tercero el 4. Se acercan a la meta. Ya se acercan a la meta. Primero el 1, luego el 2, Finaliza la carrera. luego el 3, luego el Abriendo 4 el y navegador con finalmente los el 3. resultados. Y ahí me presenta el Bicentenario del resultado Tiflo Derby. y yo lo pudiera Resultados. leer Escuela. con mi línea braille. Terminé en último lugar, así que qué bueno que mi destreza es programando videojuegos y no jugando, porque si no... Pero es una manera divertida. Como cada carrera es distinta, el niño entonces se apodera, porque entonces esto le va a dar mayor velocidad a que vaya practicando el braille como tal. Bicentenario del Braille e Innovaciones Voy a Tecnológicas. mostrarle el otro que le iba a mostrar, que es el de béisbol para los números matemáticos. Buscar ventana. Inicio ventana. Otro de los videojuegos que he Anclado list. desarrollado Tiflo Baseball 17 de 19. es promover la matemática a los estudiantes ciegos. No hay manera que un estudiante ciego pueda estudiar y dominar las matemáticas si no utiliza el braille. La matemática no se puede hacer por memorización. Por memorización y contando deditos, tú puedes hacerlo cuando estás con unidades. Pero cuando vas a álgebra, cuando vas a geometría, necesitas utilizar un código y el código es un código braille matemático que nos ayuda. Con la memorización no lo podemos lograr. Menú principal. Diálogo. Versión Lista. matemática. Comenzar juego sin seleccionar. principal. Modo de voz a petición. Vamos entonces aquí a Comenzar juego. comenzar el juego. Este es un juego de béisbol, de competencia de cuadrangulares. Y el juego le va a preguntar un ejercicio matemático. El estudiante lo va a ir leyendo en la línea braille y lo tiene que contestar. Si contesta es un cuadrangular, si no es un out. Seleccione una categoría. Vamos a seleccionar, ahí podría seleccionar suma, resta, multiplicar, dividir o que de aleatoriamente nos pregunte de todo, vamos a usar suma. Sumar. Le doy enter. Seleccione el nivel del juego. Luego vamos al nivel del juego. Los videojuegos tienen que tener un nivel de dificultad. Ninguna persona puede jugar un videojuego y a la segunda, tercera vez que lo jugó dominarlo porque eso se llama replay value, no lo va a volver a jugar más. Vamos a empezar por unidades. Nivel 1. Unidades. Y luego que el niño domine las unidades, pues pasa entonces a las decenas. Y vamos a jugar. Ahí está cargando el juego. Fíjate que tiene visuales porque promueve la inclusión y todo tiene sonido. Sumar. 6. Más. 0. 6 más 0. Es igual. Lo estoy leyendo en braille. El lanzamiento. Escriba Aquí su el respuesta número y presione 6, Enter. el signo de suma, el 0 y el signo de igual. 6 más 0, pues voy a contestar. 6. Y le voy a dar enter. Escriba su respuesta. Por el jardín derecho. Home run 1. Y le di un refuerzo positivo, conectar con cuadrangular. Sumar. Vamos a contestar 2. una incorrecta. Más. A propósito. 8. Es igual. El lanzamiento. Ahí me dice 2 más 8. Escriba Si su yo respuesta quiero y volver a presione escuchar Enter. la pregunta o lo quiero leer en la línea braille, solamente presiono enter sin escribir nada 2. Más. y lo estoy leyendo en la línea 8. braille.
2 más 8. Escriba su respuesta y Vamos a presione suponer que yo Enter. diga que 2 más 8 son 11. 1, 11, Estoy súper seguro de que es 11. Por el jardín derecho. Primer out. Respuesta correcta. 10. Dice que es out. Y aquí en la línea braille también me dice Sumar. que la respuesta 6. correcta era Más. 10. Vamos a salir del 4. juego. Es igual. Para salir del juego El podemos escribir lanzamiento. salir en el cuadro de respuesta. Escriba su respuesta y S. presione Enter. SA, Finaliza el juego. Total de home runs. 1. Reporte final en el navegador. Y genera un reporte donde el maestro lo puede ir guardando. Es muy importante el assessment en la educación. Y de esta manera el maestro puede saber la pregunta, la respuesta que tuvo, cuál fue la respuesta correcta, cuál fue la del estudiante, la categoría, si fue suma, resta, multiplicación. Y de esta manera el maestro puede ir teniendo un récord de cómo el progreso que va teniendo el estudiante. Así que es una excelente manera de que esa matemática que a los niños ciegos de chiquitos le dicen que es difícil y que es muy visual, yo le estoy mostrando hoy que ese estudiante que domine el braille, la tecnología lo apoya para que lo aprenda de manera divertida e inclusive cuando vaya a grados más altos, inclusive la universidad, hay tecnología que lo puede ayudar con ya fórmulas más complejas matemáticas. Deja regresar a la presentación para terminar. Modo de voz desactivado. Modo de voz pitidos. Modo de voz hablar. Le voy a activar para que lo acaben de escuchar ustedes también. Bicentenario del braille. Innovación. Bicentenario del braille. Innovación. Paso de diapositiva. Diapositiva 31. Tiflo Derby. Tiflo Derby era la práctica en Paso la de carrera. diapositiva. Diapositiva 32. Tiflo Béisbol. Y ahí Tiflo está el Béisbol Tiflo Picture Béisbol. Foto Kemilian y Tiflo Y Béisbol. ahí también, pues, en la foto le presento pues, la línea braille conectada a la computadora mientras se jugó y ya también le hice esa demostración. Paso de diapositiva. Diapositiva 33. Comunidadmanolo.net. Ahí le estoy dando varias direcciones de www. referencia para que entonces voy a proceder con un tema final para finalizar mi presentación. Pero ahí pueden conseguir, yo le llamo la comunidad manolo.net, porque son 5 páginas web que tengo. Y está desde manolo.net, está Tiflo Audio, que tengo un podcast donde te demuestro todo este tipo de tecnología, incluyo muchas en braille. Inclusion STEM, que es para una educación en STEM. Ahí pueden descargar las apps y los juegos que sean referentes a las ciencias y matemáticas. Inclusion Code es una herramienta que tengo para que estudiantes ciegos aprendan a programar y a desarrollar páginas web utilizando también líneas braille. Y Tecnobraille, que ya se la había dado al principio, que es una que ustedes tienen para el apoyo al braille y ustedes, si quieren tener ese interés, pues también la puedan seguir. Así que esas son 5 direcciones donde toda esa información relacionada a personas ciegas es libre de costo y es ha sido desarrollada por mí en muchísimas otras aplicaciones educativas. Paso de diapositiva. Diapositiva 34. Universidad de Puerto Rico. Yo quiero finalizar UP. ya mi presentación y les voy a hablar de la Universidad de Puerto Rico, que constantemente se lo he mencionado durante toda la presentación. Somos la única universidad en Puerto Rico que ofrece un bachillerato en la preparación de estudiantes ciegos. Así que tenemos una gran responsabilidad. Yo soy el profesor, el que estoy a cargo de esos cursos. Y yo quiero hacer y reconocer a 2 profesores que estuvieron antes que yo llegara a la universidad. Los conocí cuando estudiaba yo en mis años universitarios. Primero, que al doctor Santana, José Santana, que en paz descanse, fue el que creó el programa para estudiantes ciegos en el 1970 aquí en la Universidad de Puerto Rico. Así que gracias a su iniciativa volvemos a otra constante, gracias a que una persona ciega vino a la universidad y cabildió para que se creara con acciones afirmativas. Hoy día tenemos maestros de estudiantes ciegos gracias a ese programa que él creó, que inició y que yo soy. Hoy es un honor para mí poder recoger esos frutos que él estuvo antes que yo sembró. Y también al doctor Joe Carroll.
director del centro de cómputo, mi mentor en el área de tecnología. Cuando estuve en la universidad haciendo mi bachillerato, trabajé como estudio y trabajo con el doctor Joe Carroll. Él no era ciego, el doctor Santana sí. Y el doctor Joe Carroll, pues fue la primera vez que yo vi una impresora braille y una tecnología braille y un lector de pantalla. Fue gracias a esa vocación que él tenía, que él traía equipos y lo pagaba con su dinero y creía fielmente que nosotros como estudiantes ciegos teníamos que exponernos a la tecnología y teníamos que poder utilizarla para tener mejores oportunidades. Así que en paz descanse también al querido profesor Joe Carroll y doctor Santana. Creo que es justo en que estamos celebrando los 200 años y nosotros acá en Puerto Rico y en la Universidad de Puerto Rico reconozcamos las aportaciones de estos dos profesores que hoy en día nosotros como personas ciegas nos beneficiamos gracias a esos granitos de arena que ellos aportaron y esa semilla que sembraron, y hoy nosotros somos responsables en mantener y seguir promoviendo para nuevas generaciones. Paso de diapositiva. Diapositiva 35. Curso Braille en español. Bueno, Curso Braille en español finalizo EDES dejándoles saber a todos 4037. ustedes que aquí en la facultad ofrecemos el curso de Braille, el EDES 4037. Se ofrece por bloque a los futuros maestros estudiantes ciegos, pero lo pueden tomar como electivas también otros estudiantes de otras facultades y otras personas interesadas. Así que anoten la codificación, le exhorto a que se matriculen en el próximo enero, lo vamos a estar ofreciendo. Se va a estar ofreciendo los jueves a las 4 de la tarde. Los jueves a las 4 de la tarde yo lo voy a estar ofreciendo. Vieron todos los proyectos que desarrollamos en el curso. La única manera de mantener 200 años después el Braille vigente es formando maestros de estudiantes ciegos. Nuestros estudiantes ciegos aprenden braille porque hay un maestro que se lo enseñó. Y eso lo hacemos aquí en la Universidad de Puerto Rico. Y este es un programa que, aunque es un programa pequeño, queremos que se mantenga vigente y queremos que siga haciendo estas aportaciones significativas para cambiarle la vida a nuestros estudiantes ciegos. Así que también les exhorto a ustedes que como electiva, si tienen curiosidad, si tienen interés, son bien recibidos porque ustedes también promueven el braille y ustedes en otras áreas tienen probablemente decisiones que tomar y a lo mejor entonces comienzan a decir, mira, hay que marcar en braille, rotular en braille, o si le llega una persona ciega, usted crea en el potencial de esa persona. Así que no importa que lo que usted haga, le exhorto a que lo tome y que aprenda y que conozca y se una a nuestra gran familia de estudiantes de los cursos para futuros maestros estudiantes ciegos. Y termino presentándoles un pequeño video que hice con una de nuestras pasadas estudiantes, que es precisamente haciendo un llamado a que ese maestro estudiante ciego siempre haya disponibilidad en la universidad. Y la estudiante Xiomiri Albarrán, hoy en día es maestra. Cuando grabamos este video, que fue hace unos como 2 o 3 años atrás, ella era estudiante de nuestro programa, pero hoy en día es maestra. Y la voz de Xiomiri fue la misma que sale en Braille Voz, porque esa fue una colaboración que nosotros hicimos con los desarrolladores, participamos en ese proceso y por eso esa aplicación está en español con una voz de uno de nuestros estudiantes. Así que finalizo con este video. Me llamo Xiomiris Albarrán. Estudio para ser maestra de educación especial para estudiantes ciegos. En los cursos nos preparamos para enseñar las destrezas de lectura y escritura en braille, caminar con el bastón y tecnología. He tenido la experiencia de trabajar con diferentes alternativas educativas como tecnologías braille, tecnologías parlantes, además de desarrollar proyectos innovadores como TecnoBraille, Ojo Interactivo y videojuegos inclusivos. Te invito a que vengas a la UPR y estudies con nosotros. Y con eso finalizo mi presentación.
siempre, fíjate que fui desde la historia general, Puerto Rico, la manera en que se educa, se alfabetiza al estudiante ciego, el braille más allá del salón, más allá del papel, lo llevamos a la tecnología, pero siempre con nuestra universidad como protagonista por esta aportación que nosotros hacemos. Y le vuelvo a repetir, sin maestros de estudiantes ciegos, el Braille no hubiese durado 200 años y nuestros estudiantes ciegos no se pudieran alfabetizar. Así que agradezco mucho a ustedes. Espero que les hayan gustado, que les haya disfrutado mi presentación y cualquier pregunta que usted tuviera hacia mí, con mucho gusto, aquí estoy para contestarle. Nancy Morales pregunta si podría repetir cuál es la aplicación para celular. ¿Nos podría recordar? Se llama Braille Boss. Braille así y Boss con B-U-Z-Z. Braille Boss. Y la puedes conseguir en el iPhone y en el Android. Y la página web, Tecnobraille. Tecnobraille.com en español. Tecno. T-E-C-N-O. Braille. Tecnobraille.com y ahí encuentran una herramienta en línea interactiva. Dan agradecimientos de Nancy Morales. Sí. De momento no hay más preguntas. Bueno, pues si no hay más ninguna pregunta, agradezco tanto al CEA por la oportunidad de presentar este tema que es tan y tan importante y significativo para nosotros como personas ciegas y a todos los participantes, también muy agradecido por haberle sacado de su tiempo y espero encontrarnos próximamente y poder colaborar y apoyar la gestión y la educación de nuestros estudiantes ciegos. Queremos informarles que en los próximos días recibirán por correo electrónico el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado se hará disponible a todas las que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo. Eh, También que una vez la grabación esté disponible en YouTube, se les informará a través de correo electrónico para que puedan observarlo y compartirlo con sus colegas. Agradecemos a todos y muchas gracias.